Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo. Hoy os traigo lo que comenté, sobre todo por el podcast, que lo tenía ya preparado, que era una comparativa, un videoanálisis de la temporada de Cooper Flagg. Todo esto con motivo del rookie del año que se ha llevado y que hay mucha gente criticando porque no se lo haya llevado con Canapel. Yo antes de empezar no quiero que se centre en quién es el rookie del año, aunque si queréis decirme en los comentarios cuál es el vuestro, pero yo lo que quiero es diseccionar el nivel de temporada que ha hecho Cooper Flagg y creo que ha perdido un poco la gente el foco de lo que ha hecho este chaval, ¿vale? Porque es una verdadera salvajada lo que nos ha dejado al final, aunque le costara arrancar, porque la realidad es que le ha pesado la temporada del rival, que era muy bueno, y el comienzo de temporada que todavía no estaba tanqueando Dallas también le ha pesado en su contra para el público general, ¿vale? No para mí, que para eso estoy haciendo este videoanálisis, ¿no? La pregunta es, ¿ha hecho Cooper Flagg la mejor temporada rookie de la historia? Bueno, pues ya os anticipo, para que os enganchéis al vídeo, que si no la ha hecho, ha estado muy cerca de lograrlo. Y aquí vamos a ver todos los datos que ello conlleva. Quiero que pienses, en primer lugar, durante los próximos 15-20 minutos que tardemos en hacer el vídeo, que hay jugadores buenos, jugadores muy buenos y superestrellas. Y luego hay una categoría especial en la que se ven 5 o 6 jugadores en la historia que son esos talentos generacionales. Algunos llegan a más, otros se quedan estancados, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido muchos casos, como por ejemplo Kevin Durant, que llegó a la liga siendo un animal, metiendo 20 y tantos puntos, y luego ha hecho más o menos carrera, pero por supuesto la mayoría de estos quedan en una parte muy alta de la historia. LeBron James en 2003 es una de las grandes nombres, Luka Doncic en 2018 o el más reciente Víctor Wembanyama 2023. Vamos a comparar todos ellos ahora en 2025 con 18 añitos recién cumplidos, los 19, Cooper Flagg. Hoy vamos a hacer algo que todavía no se ha hecho, creo que de esta forma, diseccionar números récord uno a uno todo, viendo lo que nos ha dejado realmente la temporada de Cooper Flagg, que creo que ha pasado, insisto, muy por debajo del radar. No ha sido lo más eficiente, no ha sido una temporada cómoda para él. Hay otro detalle que la gente le menosprecia, que es el tema de jugar para un equipo perdedor. La realidad es que LeBron, Luka, Víctor Wembanyama hizo 22 victorias en su primera temporada, Shaquille O'Neal en su primera temporada con un añito más hizo 19 victorias si no recuerdo mal. O sea, en general los pick altos acaban en equipos tanking o en equipos malos y no les da para ganar muchos partidos. LeBron es de los que más ganó, por ejemplo, siendo un pick 1 y siendo generacional, teniendo estos números, y se quedó en 35. Pero no me voy a adelantar en temas y vamos a empezar de lleno porque tenemos mucho que hablar y mucho que contextualizar. Por supuesto, Cooper Flagg, antes de hablar de números hay que hablar del escenario, porque los números de Flagg no los hizo rodeado de estrellas, los hizo en unas ruinas en la franquicia que en mitad de temporada cambió de camino cuando tenían una cosa pensada y luego fue otra. Los Dallas Mavericks seleccionaron a Cooper Flagg en número 1 del draft de 2025. La situación del equipo era Luka Doncic, que acababa de ser traspasado a los Lakers. Anthony Davis llegaba a Dallas con la promesa de ser el veterano líder del equipo que acompañara al rookie, y Kyrie Irving, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de 2025, pues justo antes de comenzar la temporada, pues tampoco estaba. Entonces la idea del proyecto empezó ya desmenuzado. Al final Davis terminó siendo traspasado a Wizards y a mitad de temporada con problemas físicos, y Kyrie nunca volvió a la temporada. Sigue en la enfermería. Cooper Flagg, con 19 años, se quedó solo en un mundo al mando de un barco que se hundía, y aún así ha conseguido pues ser el rookie del año con estas votaciones que estáis viendo en pantalla. Muy ajustadas, con un cambio al final. Mucha gente lo atañe al play-in. Con Canapel jugó un mal play-in, pero es que forma parte de la regular season, porque ese play-in es el partido que diferencia si juegas playoff o no juegas playoff y qué posición tienes en regular season, sobre todo también de cara al draft. Por lo tanto, es
importante, y encima para mí tienen incluso más valor esos play-in porque son unos partidos que se juegan a un nivel mucho más alto que la regular season general. Es como la Copa, que está en medio. Obviamente no la puedes quitar, porque no le puedes quitar a la gente de la mente lo que han hecho los jugadores en la Copa NBA, aunque sean partidos extras, sobre todo la final, ¿no? Entonces, forma parte también de la regular season y obviamente se tiene que tener en cuenta, y se tuvo en cuenta, y fue donde perdió realmente, aunque yo creo que debería haberlo perdido, aunque aún más ajustado, pero fue donde realmente acabó dándole la puntilla el señor Cooper. Para poner en perspectiva todo lo que ha hecho, los números que ha hecho la temporada de los Mavericks, fueron uno de los peores equipos de la NBA, tanquearon directamente, no fue un equipo malo de por sí solo, sino que encima decidieron tanquear. Fue el jugador número 24 de toda la liga en anotación, un rookie de solo 18 años cuando comenzó la temporada, 19 tiene ahora y está entre los 25 mejores anotadores de la NBA, con un equipo que no gana ni un tercio de sus partidos. LeBron, para que nos hagamos una idea, debutó con Cavaliers y fueron 35-47. Luka con Mavs 33-49. Wembanyama 22-60. Shaquille O'Neal 19 victorias. O sea, Flagg con los Mavericks, pues bueno, los peores Mavericks en los últimos 20 años. La diferencia es que LeBron, por ejemplo, tenía a Ricky Davis, tenía una serie de veteranos que dentro de lo que caben competían. Luka tenía a Dirk Nowitzki, a Harrison Barnes, tenía a varios también veteranos para poder competir. En este caso han desmembrado a los Dallas, y cuando por ejemplo Klay Thompson tenía un buen partido, directamente lo sentaban para que no ganaran ese partido. O sea, esa era la idea de Dallas. Y en general los otros rookies como en concreto Doncic su año o LeBron, pues no pasó eso. Eran equipos malos, no les daba para ganar para ganar mucho, pero no estaban intentando tanquear, que sí ha sido el caso por el draft que se viene, que es algo pues realmente muy, muy, muy potente, ¿vale? Muy potente. Ahora, si hablamos de anotaciones, ¿vale? Si hablamos de anotaciones, esto también es algo que hay que destacar, ¿no? Este es el primer bloque en cuanto a su año espectacular, ¿no? Es el récord de anotación que nos ha dejado. Vamos, por el impacto visual y demás, es increíble. Por su parte, el 3 de abril de 2026 Cooper anotó 51 puntos contra los Magic, 19 de 30 en tiros de campo, 6 de 9 en triples, 7 de 7 en tiros libres. Fue una primera vez que en la historia de la NBA que un adolescente, un jugador de menos de 20 años, anotaba 50 o más puntos en un partido. Pero lo más increíble no es eso, sino que Flagg ya había roto ese mismo récord semanas antes. El 29 de enero, contra los Hornets, de su amigo Con Canapel, su excompañero en Duke y rival por el Rookie del Año, anotó 49 puntos. Algo que también tiene que pesar. O sea, que tú, cuando te la juegas contra tu rival directo para un premio, hagas esto, para mí también pesa. El récord de anotación para un adolescente de la historia de la NBA fue increíble y lo superó pues él mismo 2 meses después. 2 días después de los 51, el 5 de abril, Flagg anotó 45 contra Lakers. 96 puntos en 2 partidos, algo también impresionante. Luego hablaremos de récord. Pero mira la tabla que te tengo puesta ahora mismo, porque es donde también está el meollo de la cuestión de la temporada de Cooper Flagg. Menor de 20 años con más puntos por partido en la historia de la NBA. Está, por supuesto, Shaquille O'Neal, ¿no? Shaquille O'Neal está. Está, por supuesto, Víctor Wembanyama. Está, por supuesto, Luka Doncic. Y está, por supuesto, nadie más delante de Cooper Flagg. O sea, Cooper Flagg ha quedado el cuarto en la historia como máximo anotador de menos de 20 años una temporada rookie. O sea, de todos los rookies. Porque obviamente hay rookies que llegan con 22, 23 años, el propio Michael Jordan, llegan más hechos y también meten más puntos, ¿no? Pero con esta edad es que no hay nadie más. O sea, está Shaquille, está Víctor y está Luka Doncic. Shaquille es un top 10 histórico, Luka Doncic a ver dónde deja su carrera, Víctor Wembanyama, salvo que se rompa, todos estamos viendo el animal que va a ser en la historia, ¿no? Pero es que detrás no se quedan atrás, LeBron James, Kevin Durant, el único que sopla un poquito menos es Carmelo Anthony, pero lo conoce todo el mundo. Luego ya sí, el escalón baja un poquito más, pero si os fijáis, se van a 20 añitos, ¿eh? Se van a 20 añitos, un poquito más mayores, que algo también tiene que ver, ¿no? 19 añitos, un equipo de 26 victorias y en general
pues impresionante. Es la realidad y es lo que hace ver lo que ha hecho Cooper en cuanto a anotación directa, ¿no? Que es algo que hay que destacar. Flack lideró todos los rookies de la temporada en partidos de 25 o más puntos, en partidos de 30 o más y en partidos de 35 o más y también de 40 o más. Es una barbaridad, es un umbral de anotación muy difícil en general en la NBA y hasta en una pachanga de tu pueblo, y Flack, pues el rookie, pues con más apariciones, nadie estuvo ni cerca, ¿no? de hacer eso. También hay que mencionar que se convirtió junto a Chamberlain, Jordan, Abdul-Jabbar, Earl Monroe y Walt Bellamy, lo único rookie de la historia en múltiples partidos de más de 45. Vamos, en anotación es una temporada absolutamente loca, ¿no? Es absolutamente loca. Vamos con más cositas, vamos con la comparación. Aquí tenéis pues 4 rookies que fueron espectaculares, de los mejores de la historia, y es que es innegable que Cooper Flack tiene que estar en este debate. Como veis, está en prácticamente todos los números. En anotación es el tercero de la lista, en rebotes es el tercero de la lista, en asistencias es el tercero de la lista, todos diferentes porque ninguno de los tres está el primero en rebotes, está el primero en asistencias, o sea, todos están cada uno prácticamente en una cosa. Es cierto que en puntos y rebotes, por ejemplo, domina Víctor Wembanyama, pero es que de hecho en avanzadas, Víctor Wembanyama, en un equipo perdedor, pues tiene unas avanzadas que no son ni medio normales. O sea, es que realmente aquí ya estamos teniendo la respuesta a si es la mejor temporada de la historia. Probablemente la mejor temporada de un rookie de la historia con menos de 20 años, habrá alguno mejor de 23, de 24, algún rookie que llegue más veterano, pero de los que llegan siendo adolescentes, la mejor temporada de la historia probablemente es la de Víctor Wembanyama. Pero sí que Cooper está en el debate de la siguiente. O sea, sí que Cooper está en el debate de la siguiente porque, como veis, las avanzadas no tienen nada que envidiar a LeBron, y LeBron ganó pues casi 9 partidos más. O sea, son muchas victorias más que hacen que las avanzadas sean mejores y que hace que todos sean mejores. Si miramos los porcentajes de Cooper Flack son pues los mejores de la lista. O sea, superó incluso a Víctor Wembanyama con el tamaño que tiene Víctor. Y vapuleó, por supuesto, a Luka Doncic y a LeBron James, que están en porcentajes malos, bastante malos. Son 41, un 42, son porcentajes muy malos. Y Cooper lo único que ha tenido dudoso ha sido el tiro de 3, que es una de las cuestiones que tendremos que ver si evoluciona o no evoluciona, cuál tiene. Yo, viendo que tira un 83% en tiros libres, os puedo asegurar que suele ser algo correlativo y que esos tiros de 3 acabarán llegando porque es algo que está íntegro, ¿no? en su capacidad, ¿no? Luego, algo que no se ve en los números, ¿vale? Son las estadísticas defensivas. Bueno, las estadísticas defensivas básicas sí que están, pero si os fijáis, el completo, quitando a Víctor, que es un animal, es también Cooper Flack. Pero es que hay que hablar de impacto defensivo, ¿vale? Porque es también algo que tenemos que destacar, ¿vale? ¿Cuántos rookies han llegado a 26-4? Bueno, pues en la historia solo 3. Jordan, Luka Doncic y ahora Cooper Flack. Más bien acompañado no puede estar. Segunda pregunta, señoría: ¿cuántos jugadores de toda la liga, no solo rookies, promediaron 26-4 en la temporada 2025-2026? Solo 10 en toda la NBA. Entre ellos, Luka Doncic, Nikola Jokic, LeBron James y, por supuesto, Cooper Flack con 19 años. O sea, absoluta locura. Tercera pregunta: ¿qué significan los números defensivamente? Porque Flack no es que sea solo un anotador, a diferencia de los que estamos viendo en lista, quitando a Wembanyama una vez más. Y LeBron sí que es cierto que tuvo fases de defensa, pero da la sensación de que Cooper Flack va a ser mejor defensor que todos ellos. Bueno, quitando a Víctor, lógicamente. The Athletic, la página que es de mucha calidad, hablando de NBA, analizó en profundidad entre los 100 mejores defensores en situaciones de aislamiento en toda la liga, y Flack se clasificó 15º de toda la liga. Por encima de él solo estaba gente como Chet Holmgren, Evan Mobley, Derrick White
y bueno, son todos candidatos a defensivo del año, a defensor del año, a All Defensive, o sea, una verdadera salvajada. Y Flagg lo hacía sin ayuda defensiva a su alrededor porque estaba en un esquema totalmente desestructurado y que quería perder, ¿no? Jason Kidd lo describió como un defensor al nivel de Kawhi Leonard una vez que encontró la posición natural del ala pivot. Veremos hacia dónde puede evolucionar y cuando veamos en un contexto competitivo, desde luego a Flagg, ese impacto defensivo que yo creo que es también algo a tener muy en cuenta. Y la cuarta es el récord de Jordan, ¿no? Que es el primer rookie de Michael Jordan en 1984-85 en liderar al equipo en absolutamente todo, pero no voy a anticipar porque luego tengo una sección en la que vamos a hablar solo de los récords, os voy a decir los récords y ahí vamos a cerrar prácticamente el vídeo, ¿no? Porque es la clave. Y de hecho no os voy a hacer esperar, más, la verdad. Vamos a ver los récords de Cooper Flagg y por qué su temporada está diría, incluso por los fanáticos infravalorada, porque obviamente por los especialistas no, porque le han dado el rookie del año y por la NBA tampoco, por supuesto, pero es que ha dejado una de récord increíble. El primer récord que nos deja, jugador más joven de la historia en anotar más de 50 puntos en un partido, sí. El 3 de abril contra Orlando, ya lo hemos comentado, ni LeBron ni Kobe con 18, ni Wembanyama, ni absolutamente nadie. Flagg es el que tiene este récord. Segundo, jugador más joven de la historia. Vamos a ver muchos de registros de juventud, porque es que otra de las cosas más increíbles es lo que ha hecho con la edad que tiene, prácticamente de los rookies más jóvenes. Jugador más joven de la historia en registrar 10 asistencias en un partido. ¿A quién superó? A LeBron James, que tenía 18 y 343 días. Tercero, jugador más joven de la historia en anotar 35 más puntos en un partido. También superó a LeBron James. Primer rookie desde Brandon Ingram en 2009 en anotar 50 o más puntos en un partido, y Jennings lo hizo en un partido de ese nivel. Flagg lo hizo después de ya haber anotado 49, o sea, lo hizo 2 veces, o sea, una salvajada. Quinto, único rookie junto a Will Chamberlain en tener al menos 96 puntos en una ventana de 2 partidos seguidos. O sea, Will Chamberlain, chavales, o sea, ¿sabéis de lo que estamos hablando? Will Chamberlain, que de rookie hizo 37 puntos por partido. Es una salvajada lo de Cooper Flagg. Sexto, uno de los 6 rookies de toda la historia de la NBA con múltiples partidos de 45, como os he dicho antes, junto a Chamberlain, Jordan, Karim Abdul-Jabbar, Earl Monroe y Walt Bellamy. Séptimo, primer rookie desde Michael Jordan en 1984 en liderar puntos, rebotes, asistencias y robos del equipo en la misma temporada. Octavo, solo de los 3 rookies en los últimos 45 años en promediar 26-4. Los otros 3 ya os lo he dicho. O sea, los otros 2 ya os lo he dicho, Jordan y Luka. Y un dato que no es récord, pero que merece una mención. Durante el tramo final de temporada, los últimos 15 partidos, ya con salud, Flagg establecido, promedió 25 puntos, 6,8 rebotes, 5,5 asistencias. No como rookie, como All-Star de la NBA. Es la trayectoria que mejora lo que tuvo, ¿no? Comenzó la temporada promediando 15 puntos en sus primeros 15 partidos con un malos porcentaje y muchas dudas, y acabó haciendo 96 puntos en 2 noches. Ese es el camino y la trayectoria del señor Cooper Flagg. Una verdadera salvajada sin ningún tipo de sentido, sinceramente, sin ningún tipo de sentido. Entonces, la verdad es que todavía, aún con todo eso, tiene que mejorar cosas, por supuesto. El tiro de 3, estamos hablando de un 29,5% para un jugador que en Duke tiró un 39%. Ha sido una regresión clara que yo creo que se tiene que ver también a la adaptación a la NBA, físicos de la NBA y vertiginosidad y fisicalidad de la NBA. Su sección de tiro mejoró con el tiempo, pero todavía no está donde todo el mundo cree que va a estar. Estamos hablando de un tío que tiene un 83% en tiros libres, o sea que pues llegará. El BPM es de 1,5, no le podemos dar mucho valor porque, por ejemplo, Víctor Wembanyama tiene 5,2, pero estábamos hablando de equipos que, bueno, en el caso de Víctor no, en el caso de Víctor es simplemente un alien, pero el resto, por ejemplo, Luka Doncic el año de Dallas, pues era un Dallas que no estaba tanqueando tan a diestro y siniestro como ha pasado con
como ha pasado este año. Los porcentajes no le podemos decir que tiene que mejorarlos porque hay otros jugadores como veis a LeBron que con un 41 han acabado siendo lo que han acabado siendo. Por lo tanto, yo creo que hay otros jugadores más por mejorar, ¿no? Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de Cooper Flag y el año que viene, ¿no? ¿Cómo serán las cosas? ¿Cómo acabará viniendo todo? O sea, yo creo que si fuera de Dallas estaría muy ilusionado con este chaval porque da toda la sensación de que va a ser una barbaridad y que el año que viene va a meter unos números para estar ya luchando títulos de All NBA. O sea, no creo que haya dudas de ello para nada. La pregunta del principio, ¿es la mejor temporada de la historia de un rookie la de Cooper Flag? La respuesta depende de qué tipo de grandeza estés buscando. Desde luego, para mí no lo es, pero está entre las mejores. Yo te diría que está entre las 5 mejores temporadas, entre las 5 o 6 mejores temporadas de un rookie de la historia de la NBA, que se dice absolutamente pronto y que además es absolutamente ilusionante. Si buscas impacto, ya te digo, Víctor Wembanyama sería más el camino, pero en general creo que la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿dónde creéis que va a llegar Cooper Flag? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estamos viendo a un jugador que va a ser generacional? ¿Estamos viendo a un jugador que ha cumplido las expectativas? Yo al principio no las estaba viendo, de hecho que estos 15 puntos creo que demuestran que no lo viéramos, pero creo que la temporada ha acabado demostrando que Cooper Flag va a ser uno de las caras de la liga y que va a ser una verdadera salvajada. Y por supuesto, para mí, rookie del año más que merecido. Poco más que deciros, un besito, un abrazo, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.